Espero se encuentren bien. Soy el profesor José Luis y el tema de hoy es circuitos eléctricos, serie, paralelo y mixto. Lo que vamos a ver es una serie de ejemplos de aplicación, pero primero vamos a ver las ecuaciones correspondientes. Circuito en serie. Aquí está la representación gráfica de un circuito en serie que consta de su pila, sus resistencias dispuestas en serie una tras otra, el sentido de la corriente eléctrica y bueno, las ecuaciones. El circuito en serie es el más simple. Vamos a ver. El circuito en serie, estas son sus ecuaciones. Esta es la resistencia total, que no es otra cosa más que la suma algebraica de cada una de sus resistencias. Vean, la resistencia total simplemente se determina sumando la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. En este caso, si hay más resistencias, pues de igualmente se deben de sumar para sacar la resistencia total en ohms. El voltaje total se obtiene de igual manera sumando los voltajes en cada uno que pasan por cada uno de los elementos resistivos. Y finalmente la intensidad total por medio de la ley de Ohm se determina y es la misma intensidad que pasa por R1, la misma que pasaría por R2 y finalmente la misma que pasa por R3. Ahora, precisamente vamos a ver un ejercicio de aplicación en un circuito en serie. Dice el problema que el primer diagrama representa, tres resistencias conectadas en serie. Si se fijan, es similar al anterior, donde R1 vale 5 ohms, R2 vale 10 ohms y R3 vale 15 ohms. Y están conectadas a una fuente de 12 volts. Nos piden determinar la resistencia equivalente del circuito, la resistencia total. Usando la ley de Ohm, también debemos determinar la intensidad y el voltaje, como les decía, en cada elemento resistivo. Recuerden que el voltaje en un circuito en serie es la suma de los voltajes que pasa por cada uno de los elementos resistivos. Por lo tanto, tenemos que utilizar el valor de cada una de estas resistencias para determinar el voltaje. Miren. Como les decía hace un momento, de acuerdo a estas ecuaciones, la resistencia total es simplemente la suma algebraica de cada una de las resistencias, es decir, 5, que es la resistencia 1, 5 ohms, más 10 ohms, que es la resistencia 2, ya van 15, y 15 de la resistencia 3, 15 ohms. En total nos daría 30 ohms. Esa es la resistencia total. Ahora, con esta resistencia total, y gracias a la ley de Ohm, podemos determinar la intensidad total. ¿Sí? Recuerden la ley de Ohm. ¿Sí? Ahora, es voltaje igual a reina de Inglaterra. ¿Sí recuerdan? Voltaje igual, o victoria igual a reina de Inglaterra. V, voltaje es igual a R por I. Si de ahí despejamos la intensidad, nos va a quedar que la intensidad es voltaje entre resistencia. Esto ya lo habíamos visto cuando revisamos la ley de Ohm. Espero que no les cause ningún problema. Entonces, la intensidad va a ser igual a V entre R, voltaje entre resistencia. El voltaje es 12 volts y la resistencia total que calculamos es de 30 ohms. Si hacemos la división nos da la intensidad total de 0.4 ohms. Recuerden que para el circuito en serie la intensidad es la misma, miren. Entonces debemos de utilizar este mismo valor para los cálculos del voltaje. ¿Qué es lo único que va a cambiar en el voltaje? El elemento resistivo, su valor. Es decir, va a haber un voltaje en R1, por lo tanto, el voltaje es igual a I por R. La intensidad que ya calculamos, que es de 0.4, lo multiplicamos por el primer elemento resistivo que vale, por R1, que vale, R1 vale 5 ohms. 5 ohms. Si multiplicamos 0.4 por 5 nos va a dar 2 volts. Voltaje en 1. El voltaje en el segundo elemento resistivo es la intensidad, 0.4 amperes, por la resistencia 2, que es de 10. Si multiplicamos 0.4 por 10 nos va a dar 4 volts. Y finalmente, el voltaje en 3 es la intensidad, la misma, recuerden que esta no cambia, es 0.4 amperes multiplicado por el valor de R3, es decir, de 15. Si multiplicamos 0.4 amperes por 15 ohms nos va a dar 6 volts. Y ahora miren,
De acuerdo a la ecuación para calcular el voltaje total de un circuito en serie, si se fijan en la suma de los voltajes nos tiene que dar el voltaje total. Si se fijan, si sumamos el voltaje 1, el voltaje 2 más el voltaje 3, nos va a dar 12 volts, que es el voltaje total de la pila que alimenta este circuito. ¿Sí? Espero que haya quedado claro, si no habría que repasar el video, pero creo que está quedando bastante claro, ¿no? ¿Ya vieron? Como para calcular cada uno de los voltajes se utiliza la intensidad total que ya se calculó y que es la misma en todo el circuito. Una vez calculada ya la tenemos, y lo único que va a ir cambiando es, como el voltaje es I por R, lo único que cambiamos es el valor de la resistencia. Y así calculamos el voltaje en cada elemento resistivo, cuya suma nos tiene que dar el voltaje total. ¿Ok? Bien, continuemos. Ahora el circuito en paralelo. Aquí hay algunas variaciones, quizás se complique un poquitín, pero no tanto. Miren, estas son las ecuaciones de un circuito en paralelo y esta es su representación gráfica. Como ven, cada una de las resistencias R1 y R2 y R3 ahora están una frente a la otra, están en paralelo. Ahora, las ecuaciones son distintas. Si se fijan ahora, para encontrar la resistencia total, primero tenemos que hacer una suma de fracciones, es decir, 1 entre RT, 1 entre la resistencia total va a ser igual a 1 entre R1, más 1 entre R2, más 1 entre R3, y si fueran más sería más 1 entre R4, etcétera, etcétera. Así está, esto es para calcular la resistencia total de un circuito en paralelo. Y ahora vean cómo esto se invierte. Ahora el voltaje total es el mismo para cada una de las resistencias. Ahora el voltaje por R1, el voltaje por R2 y el voltaje que pase por R3 va a ser exactamente el mismo que el que calculemos o el que nos den de dato en un problema de aplicación. Ahora el voltaje es el que no cambia. Lo que sí cambia es la intensidad, miren. A diferencia del anterior, aquí ahora es la intensidad la que, a la hora de calcularla, tenemos que saber qué intensidad pasa por R1, que va a ser posiblemente diferente a la que pase por R2 y va a ser diferente a la que pase por R3. ¿De qué va a depender? Del valor de cada uno de los elementos resistivos. Ahora, para calcular la intensidad vamos a utilizar el mismo voltaje con cada uno de los elementos resistivos, que es lo que va a ir cambiando de acuerdo a la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, como que ya no está tan difícil, ¿no? Vamos a ver. Veamos este circuito en paralelo. En este diagrama se presentan tres resistencias, de igual manera R1 con un valor de 2 ohms, R2 con un valor de 3 ohms y R3 con un valor de 4 ohms. 2, 3 y 4. Aquí están, R1, R2 y R3. 2, 3 y 4 ohms respectivamente. Y nos dicen que está conectado a una fuente de voltaje de 12 volts. Está la pila, 12 volts. Y nos dicen que determinemos la resistencia equivalente del circuito, es decir, la resistencia total. Y con la ley de Ohm, como les decía hace un momento, calcular la intensidad total y la intensidad en cada elemento resistivo. Lo que les decía, de acuerdo a las ecuaciones, ahora lo que va a cambiar es la intensidad que pasa por cada uno de los elementos resistivos y va a depender precisamente del valor de cada resistencia. Veamos. Recuerden, ahora para el circuito en paralelo, la forma de calcular la resistencia total empezamos con una fracción, es decir, 1 entre RT, 1 entre la resistencia total, no lo olviden, va a ser igual a 1 entre el valor de la resistencia 1, que es 2 ohms, más 1 entre el valor de la resistencia 2, que es 3 ohms, más 1 entre el valor de la resistencia 3, que es un cuarto, y ya no hay más resistencias. Perdón, aquí en el último es más 1 entre el valor de la resistencia 3, que es de 4 ohms. Entonces nos queda un cuarto. Ahora, hay que encontrar el común divisor de estas fracciones para poder hacer la suma. Un número que dividido entre cada uno de ellos, bueno, o un número que sea divisible entre cada uno de estos números. Una forma muy fácil de encontrarlo es multiplicar cada uno de los denominadores entre sí, es decir, 2 por 3 por 4. 4 por 3, 12, por 2 sería 24. Sin embargo, como queremos encontrar el mínimo común divisor, habrá que
ese 24 dividirlo entre 2 y ver si el número que resulte es divisible entre cada uno de ellos. Por ejemplo, 4 por 3, 12. Por 2, 24. Ese podríamos utilizarlo, pero vamos a sacar la mitad de 24, que sería 12. Y si se fijan, 12 también es divisible entre 4, 12 es divisible entre 3 y 12 es divisible entre 2. Si le volvemos a sacar mitad, sería 6. 6 ya no es divisible entre 4, entonces nos quedamos con el 12. ¿Sí? Ahora bien, el 12 lo dividimos entre 2, nos da 6 por 1, 6. El 12 lo dividimos entre 3 y nos da 4 por 1, 4. Recuerden, aquí va un signo más, recuerden. Y finalmente, 12 entre 4 a 3 por 1, 3. Entonces sumamos todos los numeradores. 6 más 4 más 3, que nos va a dar 13. Aquí está. Dividido entre 12, entre el común divisor. ¿Ya vieron? Nos da 13 doceavos, 13 sobre 12. Pero ojo, no pierdan de vista que esto es 1 entre RT. Lo que queremos encontrar es RT. Entonces lo invertimos la fracción. Aquí nos da, al invertirla, era 1 entre RT, si la invertimos, nos va a dar RT entre 1, o sea, RT. Pero de igual manera acá tenemos que invertir la fracción que encontramos, es decir, era 13 doceavos, lo invertimos y nos va a dar 12 sobre 13, ¿ya vieron? Ahora sí esta es RT, esto no lo olviden, esto es un error muy común en estos problemas. Entonces RT va a ser 12 entre 3, recuerden, invertir el número, sería 12 entre 13, y esto nos va a dar 0.92 ohms. Ahora, la intensidad, ya tenemos la resistencia total del circuito en paralelo. Si se fijan, esta resistencia es menor a cada una de las resistencias que lo componen, ¿ya vieron? 0.92 es menor a R1, menor a R2 y también menor a R3. Ahí nos podemos dar cuenta que el número es correcto. Ahora, la intensidad total se encuentra con la ley de Ohm, voltaje entre resistencia. Y dividimos. Recuerden que aquí el voltaje es el mismo, entonces no cambia. 12 volts. Lo que va a cambiar cuando calculemos la intensidad en cada uno de estos elementos resistivos, lo que va a cambiar es la resistencia. Por lo pronto, para encontrar la intensidad total, utilizamos el voltaje total y la resistencia total que ya encontramos. Sería el voltaje 12 volts entre la resistencia que encontramos, entre 0.92. Así la intensidad total es de 13.4 amperes. Si este número lo aplicamos entonces para encontrar la intensidad en cada elemento resistivo, tenemos que dividir el voltaje total, que no cambia de acuerdo a la ecuación, entre la resistencia 1 para encontrar la intensidad en 1. Entonces, dividimos 12 volts entre 2 ohms, que es la resistencia 1, y nos da 6 amperes. Luego, en la siguiente, la intensidad en 2 es el voltaje total, que es 12 volts, entre elemento resistivo 2, que es de 3 ohms. Y nos da 4 amperes. Y finalmente, la intensidad en el elemento resistivo 3 va a ser el voltaje total, 12 volts, entre el valor de la resistencia 3, que es 4. Al hacer la división nos da 3. Si lo sumamos y se fijan, nos da 13 amperes, que es prácticamente la intensidad total del circuito. ¿Ya se fijaron? ¿Ya vieron? Ya no resulta tan difícil, ¿verdad? Solo es de practicarlo. ¿Ok? Muy bien. Y cerramos con este ejercicio, el circuito mixto. Está formado por una combinación de tanto resistencias en serie como resistencias, obviamente aquí, en paralelo. ¿Ya se fijaron? R1 estaría en serie con este conjunto de resistencias que están en paralelo, R2 y R3, y también estaría en serie con el conjunto de resistencias R4 y R5. Ahora, ¿cuál es la forma de resolver esto? ¿Parece complejo? No lo es. ¿Por qué? Lo que vamos a hacer es encontrar la resistencia equivalente o resistencia total primero de cada uno de los circuitos en paralelo que forman el circuito mixto. Por ejemplo, primero vamos a encontrar la resistencia equivalente de R2 y R3. Y ya que tengamos esta resistencia la vamos a sustituir, es decir, se quitarían estas y ya nomás se pondría la resistencia equivalente aquí, que quedaría en serie con R1. Luego encontraríamos la resistencia equivalente de este circuito en paralelo de R4 y R5, y una vez que la obtengamos va a quedar aquí. Vamos a sustituir estas dos
por su resistencia equivalente, que quedaría aquí en serie con R1, con la resistencia equivalente que encontramos aquí, y luego esta quedaría en serie. Entonces ya al sustituir este circuito mixto por un circuito en serie, ya nomás las sumamos, como le haríamos con cualquier circuito en serie. Miren, vamos a ver, espero que no haya sonado tan complicado. Miren, dice aquí que el circuito mixto está formado por la resistencia R1, aquí está, de 10 ohms. Nos dan el valor de R2 y R3, que es 2 ohms y 4 ohms respectivamente. Y también nos dan los valores de este otro circuito en paralelo, que es R4 y R5. R4 vale 3 ohms y R5 vale 6 ohms. Nos piden determinar la resistencia equivalente del circuito, de todo el circuito. ¿Qué resistencia va a sustituir a todas estas resistencias? Y la intensidad total si se alimenta con una pila de 12 volts. Es todo lo que nos piden. Vamos a ver. En primer lugar, resolvemos para R2 y R3 lo que les decía. Vamos a encontrar una resistencia equivalente a estas dos que están en paralelo para poderlas sustituir y que quede en serie con R1. Entonces lo hacemos, ¿no? 1 entre R equivalente de este circuito, de R2 y R3, va a ser 1 entre R2 más 1 entre R3. Es un circuito en paralelo y recuerden que encontramos 1 entre R, la resistencia equivalente de estas dos, va a ser la suma de las fracciones de 1 entre el valor de R2 más 1 entre el valor de R3. Miren, va a ser 1 sobre 2 ohms más 1 sobre 4 ohms, que son los valores de R2, 2 ohms, miren, y R3, 4 ohms. ¿Ya vieron? Ahí está. Estamos en este nada más. ¿Sí? Ahora hacemos la suma de fracciones, es decir, el común divisor, si se fijan, es 4, porque 4 es divisible entre 2 y 4 es divisible entre 4. Podría ser 8, ¿no? Como dijimos, una forma fácil de encontrarlo sería 4 por 2, 8. La mitad de 8 es 4 y 4 sigue siendo divisible entre 4 y entre 2. Y lo hacemos. Es 4, ¿sí? Entonces, si dividimos 4 entre 2, a 2 por 1, 2. Aquí está, 2 cuartos. Y 4 entre 4 a 1 por 1, 4 entre 4 a 1 por 1, 1. Nos quedaría un cuarto. Entonces serían 2 cuartos más un cuarto. Estos son 3 cuartos. ¿Sí? Si lo sumamos, 2 más 1, 3 cuartos. Pero recuerden, este es 1 entre R equivalente. Y lo que queremos es la resistencia. Ahora, como quedamos en el ejercicio anterior, invertimos la fracción e invertimos esto y nos da que la resistencia equivalente de este circuito en paralelo va a ser 4 tercios, 4 entre 3, es decir, 1.33 ohms. Si dividimos 4 entre 3 nos da 1.33 ohms. 1.33 es la resistencia equivalente de estas dos. Por lo tanto, hagan de cuenta que quitamos estas dos y ponemos una que valga 1.33 ohms y va a quedar en serie con R1. ¿Ya vieron? Ahora vamos con esta para hacer lo mismo. Ahora, este sistema en paralelo se resuelve de la misma manera. Es decir, 1 entre R equivalente a 3, estamos hablando de este circuito en paralelo. ¿Cómo se resuelve? Es la suma de 1 entre R4 más 1 entre R5. Y sustituimos los valores, es decir, como R4 vale 3 y R5 vale 6, entonces lo sumamos. 1 sobre 3 ohms más 1 entre 6 ohms. Y encontramos el común divisor, que aquí es obviamente que es 6. ¿Sí? 6 es divisible entre 6 y es divisible entre 3. Y hacemos la división. 6 entre 3 a 2 por 1, 2. Más 6 entre 6 a 1 por 1, 1. Si lo sumamos, 2 más 1 nos da 3 sextos. No olviden, esto es 1 entre R, entonces 1 entre R equivalente de 3. Entonces hay que invertir la fracción para encontrar la R equivalente. La invertimos y en lugar de poner 3 entre 6 sería 6 entre 3. Aquí está, miren. R equivalente en 3, en este circuito 3, va a ser 6 entre 3 y nos da 2 ohms. Por lo tanto, estas dos resistencias R4 y R5 las podemos sustituir por una que valga 2 ohms. Es como si quitáramos esta y esta, las borramos y ponemos una que valga 2 ohms. Y por lo tanto, ahora sí ya tenemos un circuito en serie que es muy fácil de resolver. Un circuito en serie formado por R1
más la resistencia equivalente que obtuvimos aquí, que es de 1.33 ohms, más la resistencia equivalente que encontramos aquí, que es de 2 ohms. Y ya únicamente la sumamos de manera algebraica para obtener la resistencia total del circuito mixto. Veamos. Aquí está. Si sustituimos en el circuito original, nos queda que la resistencia 1 es igual a 10 ohms, la resistencia equivalente 2, la que encontramos, es de 1.33 ohms, es la resistencia equivalente 2, aquí está, 1.33, y la resistencia equivalente 3 es la resistencia que encontramos, 3, que es de 2 ohms, que representan un circuito en serie. Ahora aquí está R1, R2 y R3. R1 vale 10 ohms, de acuerdo a los datos del problema. R2 valdría 1.33, que fue la que encontramos, ya no están en paralelo, ya encontramos la resistencia equivalente. Y R3 sería de 2 ohms, que es la equivalente del circuito en paralelo que estaba aquí. Y ya nomás la sumamos, entonces la resistencia total va a ser esa suma, 10 ohms más 1.33 más 2. Nos da un total de 13.33 ohms. Y finalmente la intensidad total del circuito, que es la que nos piden, la encontramos con la ley de Ohm. Sabemos que la intensidad es voltaje entre RT y solo dividimos 12 volts entre la resistencia total, la suma de estas, que es de 13.33. Hacemos la división y nos da que la intensidad total en el circuito mixto es de 0.9 amperes. ¿Qué tal? Como que ya no parece tan complejo, ¿verdad? Muy bien, yo espero que este ejercicio les sirva y si tienen alguna duda háganmela saber en los comentarios. Denle like si les gustó el video, compártanlo. Suscríbanse también, por favor, para seguir haciendo más de estos videos. Y también puede ser que si algo no les quedó bien, tienen la oportunidad de volver a ver el video o parte de él para aclarar las dudas. Por lo pronto, me dio gusto, cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Bye.